buenas noches, bienvenidos. Antes de iniciar, les pedimos por favor que apaguen sus teléfonos celulares o los dejen en silencio para no interrumpir el visionado colectivo de la película que veremos a continuación. Buenas noches, alumnas, alumnos, autoridades, profesores y amigos presentes. Les damos la bienvenida a nuestro foro panel de cine documental de resistencia en dictadura, actividad que organiza la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo en alianza con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en el marco de Memoria Audiovisual, primer festival itinerante de cine de derechos humanos. La actividad que vamos a realizar ahora nos parece muy pertinente y por ende estamos muy contentos de que la podamos realizar a sala llena. Nos parece muy pertinente porque hay una serie de instancias de un tiempo a esta parte que justamente están trabajando y han puesto en valor algo que siempre debió estar puesto en valor, que es la existencia de imágenes y la creación de imágenes, el desarrollo de imágenes por una serie de agentes culturales, cineastas, periodistas, que en épocas difíciles de nuestro país justamente salieron a la calle, realizaron proyectos audiovisuales de importancia y que son las imágenes que nosotros ahora muchas veces en la comodidad de nuestros propios hogares podemos disfrutar, podemos analizar, podemos pensar. Eh, Imágenes que, por ejemplo, aparecen en la película No, que se estrena mañana, en Los Archivos del Cardenal, la exitosa serie de TVN, Los 80, la exitosa serie de Canal 13, pero que no son imágenes que surgen de mutuo propio, no son imágenes que aparecen de la nada, sino que hay gente, como les señalaba, en épocas difíciles. El día de hoy va a ser un conversatorio. Para ello vamos a ver una película que ya presentaré, pero como estamos en el Museo de la Memoria, y justamente estamos trabajando sobre archivos audiovisuales que nos hacen volver a épocas que para nosotros es importante el recordar y el volver a reflexionar sobre los hechos vividos. Vamos a hacer una pequeña contextualización de lo que es el cine documental de nuestro país para llegar justamente a el periodo que nos interesa el día de hoy, que es el documental de resistencia en dictadura. Básicamente señalar que hay un año clave en el cine chileno documental, que es el año 57, con Las callampas de Rafael Sánchez y Mimbre de Sergio Grado, que son dos películas emblemáticas que también marcan la irrupción de dos entes fundamentales en la producción de cine, que son la Universidad Católica y la Universidad de Chile respectivamente, y que esa política universitaria se conjuga con una política de Estado que permitió, a partir de la reapertura de Chile Films, el año 57, generar un cine que buscase reflejar las distintas identidades nacionales. Ese cine documental que se inicia el año 57 va a ser el que, de cierta manera, logra instalar una mirada más etnográfica, antropológica, de búsqueda de esta allá del folclore o más allá del costumbrismo o lo que podríamos denominar la mirada del afuerino, es decir, una persona que va con su cámara por 3 días a una comunidad específica, graba y se va y dice esto es esta comunidad. Había una intención de rescate, una intención de buscar quiénes éramos. Dicha intención va a ir justamente desarrollándose en la década del 60 y también va a ir a la par de los cambios sociales, políticos, culturales que el país estaba viviendo. Del gobierno de Alessandria al de Frei, del gobierno de Frei al gobierno de Allende. Hay un paso muy importante en el cine documental chileno, que es desde el cine de reivindicaciones sociales, es decir, mostrar cuáles son las fracturas sociales de nuestro país, a un cine más de militancia política, es decir, ser parte de un proceso. Ese ser parte de un proceso con cineastas que van desde Sergio Bravo, Nieves Yancoy con Jorge Di Lauro, Pedro Chaskel, Héctor Ríos y muchos más, va a tener obviamente y lamentablemente un cierre abrupto la madrugada del 11 de septiembre del año 73. Tan abrupto y tan terrible que la producción de cine documental cae a una cuarta parte de su expresión, es decir, el año del 70 al 73 se hacen 48 documentales en 16 milímetros y del periodo que va, acá lo tengo anotado, del 74 al año 80, cae dramáticamente a solo 12, según el itinerario de cine documental de Alicia Vega. Sin embargo, para nuestra suerte, en un país que no tiene subvenciones audiovisuales en periodo de dictadura, que no tiene un apoyo al cine, sí irrumpe el video. Irrumpe el video
en una sociedad donde los cineastas se forman al momento de estar cerradas las escuelas, en escuelas de periodismo, en las agencias de publicidad, bajo el boom de la publicidad que surge a partir de la década del 80, pero también en las calles, sobre todo a partir del 83, con esta oleada de protestas nacionales que van a llevar justamente a la derrota del régimen militar. Esa participación, esa posibilidad de trabajar en video, gracias a la ayuda de una serie de organismos internacionales, va a permitir que una serie de colectivos cinematográficos se formen, se funden y trabajen para realizar una distribución alternativa a la comercial, una distribución fuera de sala al estar prohibidos, al estar totalmente desde la resistencia, y que va a permitir que las imágenes que no se ven en televisión y en los cines, sí, tanto la población nacional de manera clandestina como a nivel internacional, gracias a los corresponsales extranjeros, vieran la realidad de Chile. El día de hoy tenemos entre nosotros a 4 personas que justamente participaron de ese proceso y que gracias a ellos y muchas otras personas lograron no solamente captar el momento que se vivía en dicha época, sino que registrarlo para que nosotros lo podamos volver a vivenciar al momento de ver imágenes como las que veremos a continuación. Esas 4 personas son, en orden, digamos, de que están sentados, don Pablo Salas y don Germán Malik, camarógrafos emblemáticos del periodo de la resistencia, corresponsales extranjeros, camarógrafos independientes, a su vez también directores, por muchos llamados locos, digamos, por el tema de filmar en un periodo tan complejo, arriesgando muchas veces la vida en ello. Don Augusto Góngora, que no solamente fue el director en el segundo periodo del Teleanálisis, que es en la parte audiovisual de la revista Análisis, sino que fue uno de los creadores y grandes ideólogos de este paso al audiovisual. Y no solamente aquello, sino que fue rostro de muchas de las producciones, tanto de Teleanálisis como de otros directores de la época, como Claudio Di Girolamo. Y para finalizar, don Marcelo Ferrari, uno de los realizadores más importantes del periodo de Teleanálisis y también de realizaciones independientes, tanto en el periodo de la dictadura como después en el periodo democrático. Ambos 4, o con ambos 4 participaremos de un conversatorio a posteriori de la exhibición de Las Armas de la Paz, que es una de las películas integrantes de este gran telenoticiero cinematográfico, ¿por qué cinematográfico?, que fue Teleanálisis, que veremos a continuación, y que trata básicamente, como su nombre lo indica, de cómo nosotros como chilenos logramos derrotar a la dictadura de Pinochet en base a un simple voto. Así que los dejamos con la película y por favor a los que llegaron recién les pedimos encarecidamente que apaguen sus celulares. Gracias. Bueno, la dinámica es un conversatorio abierto en que vamos a partir con unas reflexiones con respecto a la realización del cine documental en dictadura y al finalizar vamos a dejar abierto el conversatorio a ustedes para que hagan las preguntas que estimen pertinentes, necesarias hacer a los invitados. Bueno, y partir por Marcelo, dando un dato histórico, el año 83, o sea, la ley de calificación cinematográfica en Chile, que data del año 1925, tuvo una serie de rearticulaciones, es decir, se le fueron agregando cosas a medida que iban cambiando los tiempos. Una de las principales, y que tiene que ver con lo que vamos a conversar el día de hoy, tuvo que ver justamente con un artículo que se agrega el año 1983, que señala que toda obra audiovisual producida en Chile tiene que pasar por el Comité de Calificación Cinematográfica, aunque no sea exhibido de manera comercial, para básicamente tener un control desde el aparato estatal de los contenidos que se producen a nivel audiovisual. Por ende, películas como la que acabamos de ver corrían el riesgo de, al momento de ser sujetas al aparato censor, de ser totalmente prohibidas. Sin embargo, esas películas igualmente se realizaron. Entonces, primero partir por Marcelo y preguntarle qué significó para ti y cómo llegaste a trabajar en Teleanálisis, justamente en un periodo en el cual este tipo de creación audiovisual estaba totalmente prohibida y se hacía desde la resistencia cultural. A ver, bueno, primero quiero decir que estoy muy agradecido porque nos estén acompañando ahora Augusto, Pablo, Germán, que yo me siento
orgulloso de haber sido invitado a participar de un grupo de muchos cineastas, periodistas, camarógrafos, que estaban haciendo un trabajo importantísimo para la historia de Chile. Yo venía saliendo recién de la universidad y fui invitado a participar por Cristian Galás, que ya trabajaba con Augusto en teleanálisis. Ya llevaban años Pablo, Germán y otros camarógrafos poniendo en riesgo sus vidas por hacer algo que yo sentí en particular. Ya tú me haces la pregunta del sentido de haber participado en esta experiencia de teleanálisis, un imperativo moral, el haber hecho lo que yo había aprendido en la universidad, lo poco que estaba aprendiendo recién como profesional, ponerlo al servicio de una causa mayor. Con los años, o yo sabía que quería hacer otras cosas, que tenía ganas algún día quizás de hacer cine o lo que fuera, pero en esos momentos en que Chile vivía bajo una dictadura feroz, que incluso en este trabajo como documentalista fue conociendo en su mayor ferocidad aún, sentí que lo que yo había aprendido, o que mi tiempo, mi juventud como profesional no podía estar puesto en otro lugar que no fuera hacer algo eh, por denunciar, por registrar y por mostrar lo que no estaba en los medios de comunicación y que mucha gente que yo conocía, mi propia familia, negaba, no creía o no quería ver. Yo creo que hay mucha gente que no quería ver, gente que francamente no veía, no sé, era una mezcla muy compleja y era necesario dar cuenta de lo que ahí estaba pasando. Personalmente yo no tenía ninguna conciencia del valor histórico que uno podría encontrar ahora. Ahí en este documental en particular hay un breve resumen antes, en momentos en donde se ve el plebiscito, momentos de lo que había sido la dictadura, desde el golpe, el caso de los degollados, los jóvenes quemados, la María Paz Santibáñez, una pequeña muestra de todo lo que por mucho tiempo Teleanálisis registró antes que llegara incluso yo, y que algunos realizadores y camarógrafos como los que están aquí venían haciendo hace mucho tiempo y que fue ayudando en gran medida a que fuera posible derrotar a la dictadura, además con la campaña y todo lo que fuera. Y en ese sentido, fue una época en que, frente a tu pregunta, yo sentía que era, como digo, un imperativo moral poner todo lo que yo poseía, que era mi juventud y mis pocas capacidades técnico-profesionales, audiovisuales, al servicio de una causa ineludible, que era esta. Y mucha gente creo que lo hizo, ¿no? Hay algunas imágenes en este documental que yo creo que las hizo el Pablo, que las hizo Germán. Nosotros trabajábamos de manera bastante mancomunada y en ese sentido eh, era un trabajo como digo, de un imperativo moral. Bueno, justamente en esa época, ya que hablas de trabajo mancomunado, se establece mucho el trabajo a nivel de colectivos, digamos. El Cine Ojo, el Grupo CADA, el mismo Teleanálisis, la productora Ictus, que viene, así como Teleanálisis básicamente viene de la revista Análisis, que si mal no recuerdo se funda en el 77. Ahora lo tengo anotado acá. Sí. El año 1977 por Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo. Y a su vez está el Ictus, que es el grupo teatral, digamos, fundado en el año 55, que gracias al apoyo extranjero, en este caso de Holanda, genera una productora audiovisual, digamos, eh, que también realiza una distribución alternativa. Es clave este hecho de la ley del año 83 porque todo contenido audiovisual tiene que decidir si pasa por la censura o no. El pasar por la censura era básicamente quedar absolutamente implicado en la producción de imágenes que van en contra del régimen y por ende se elige hacer una distribución alternativa donde el trabajo de, bueno, Babi Salas, que es la madre de Pablo Salas acá presente, fue fundamental en la productora Ictus, para lograr que estas imágenes se vieran a nivel nacional, de manera clandestina, pero también a nivel internacional. Y esas imágenes, muchas de esas imágenes realizadas por Germán y Pablo, salen en muchas películas de la época, digamos. Entonces les quería preguntar a ustedes cómo llegan, digamos, a la realización de ser camarógrafos en una época que está la publicidad, está el periodismo, pero no hay escuelas de cine. Hay una formación también mucho que tiene que ver con el ejercicio de la profesión en la propia calle. Y cómo se transforman, digamos, en los principales camarógrafos del periodo y que nos permiten justamente ahora a nosotros poder vivenciar estas imágenes del periodo de los 80.
sea, como lo hicimos porque estábamos peleando contra la dictadura nomás, una de las tantas maneras de luchar contra la dictadura. Claro, la escuela de arte y comunicación se había cerrado en 78 o 77 y ya en los 79 creo que egresaron los últimos y ya no había más escuelas. Bueno, en el caso personal mío, yo me entré a trabajar a la productora del Ictus, que el año 79, el 80, y el 83, cuando comenzaron las protestas, comencé a trabajar con corresponsales extranjeros. Entonces, pero no como camarógrafo, como editor. Y el 83 fue el comienzo de las protestas. El 82 con la marcha del hambre y el 83 con las llamadas a las protestas los días 11, hasta que cayera supuestamente el 11 del 83, que se cumplían 10 años. No cayó, hubo una gran expectativa de la prensa internacional y bueno, vinieron y se fueron y no pasó nada. Y a los 20 días, el 23 de septiembre, creo, el 22-23 de septiembre, vino la toma de terreno en el campamento Silva Enrique y el campamento Fresno. Y ya no habían corresponsales extranjeros, se habían ido todos. Y fue una toma impresionante. Fue la primera toma en dictadura, lo más probable es que los iban a sacar, y habían 30, 40 mil personas o más. Los corrieron, se abrieron a un segundo campamento, entonces uno se llamó Silva Enrique y el otro se llamó Fresno. Bueno, y eso no lo filmaba nadie, si no habían extranjeros no lo filmaba nadie. Entonces yo partí a filmarlo, ahí comencé. Y, o sea, había partido un poquito antes filmando algunas otras tonteras, pero con vinculado a trabajo contra la dictadura o por la lucha de la recuperación de la democracia, fue como el primer trabajo, que coincidió con el primer número de teleanálisis también. El primer número de teleanálisis, el cero, también fue sobre las tomas de terreno. Un poco más lento, más latoso. Duraba 60 minutos y yo hice una cosa de 30 minutos, un poquito más ágil. Era el primero de teleanálisis. Pero ahí partí, ahí decidí salir a tomar una cámara y salir a filmar, porque hasta el 11 de 83 yo había estado solo editando. Y ahí, por necesidad, básicamente por necesidad de salir a filmar y mostrar lo que estaba pasando. O sea, era un hecho interesante, importante. Todas las grandes poblaciones en Chile se habían hecho después de una toma de terreno. Esta es la primera la primera en la dictadura y la primera que finalmente se quedó y se consolidó. Bueno, al año siguiente llegó la UDI, tomaron, no sé, a todos los dirigentes y empezaron el trabajo poblacional que hasta el día de hoy nos tiene hasta aquí. pero pero fue básicamente salir porque era una de las tantas armas de la paz para algunos, pues no tanto de la paz para otros, pero era una manera de pelear contra los milicos, era informándose y filmando. Eso coincidió, como fue el mismo 83, coincidió que cuando yo empecé a trabajar con los extranjeros, ellos trabajaban, o sea, empecé a trabajar con la RAI, y la RAI trabajaba en Italia con sistema PAL, y aquí con sistema NTSC. Yo editaba con ellos y después se iban y me decían, las cintas en Italia no sirven, toma, quédatela. Me quedé en mayo, en junio, en julio, en agosto y en septiembre. Acumulé un montón de cintas y ahí me acuerdo que haber tratado o sea, fue simultáneo con lo de las tomas de terreno. Agarré un montón por el hito pasaban mucha gente, entonces agarré un montón de directores y les dije, oye, mira, tengo toda esta cinta, hagamos algo. Y nadie se atrevió, todos como que le quitaron un poco, hicieron el quite. Y después un amigo me dijo, mira, haz lo que queráis. Entonces yo agarré todas las cintas que tenía, puse una cinta y empecé a copiar, como a limpiar y a armar un poquito ordenado ese material. Y ahí al poco rato saqué un video de las protestas. Que las protestas en realidad eran 200 personas o menos. Generalmente las protestas eran 15 o 20 dirigentes políticos que se paraban en la catedral, cantaban la canción nacional entre los guanacos, los pacos y se acababa. Y la gente gritaba por el Paseo Humada, los pacos iban para allá, se quedaban callados, gritaban los de la otra esquina y después en la noche barricaban las poblaciones. Pero masivamente no había nadie. En la tele se mostraba el otro día desastre y nunca nadie sabía cómo eran las protestas. Entonces agarré este video. Como trabajaba en el Ictus, tenía un sistema de distribución que era de Arica hasta Punta Arenas impecable, funcionaba sumamente bien. Entonces saqué una copia y la tiré, o sea, saqué miles de copias y tiré copias para la pelea, para todas partes. Y ahí, bueno, en el manejo uno se empieza a dar cuenta del valor que tiene todas las imágenes, porque en el fondo
entre documentales, entre periodismo o noticias o lo que sea, son las imágenes las que golpean y las que te enseñan o las que te van mostrando qué es lo que está pasando. Y eso fue lo que yo partí haciendo. O sea, partí de la nada, pero con una idea clarísima. O sea, los milicos había que tratar de sacarlos lo antes posible. No sé si quieren puedo seguir No. hablando. En mi caso hay como una suma de elementos, pues yo empecé estudiando en el ARSI, Comunicación Audiovisual, donde Augusto fue en algún momento profesor mío de taller y luego me acerqué a Pablo en las actividades que estaba haciendo y también empecé a aprender de él en la parte de práctica. Había muchos frentes que se llevaban a la vez, ¿no? Entonces, en momentos Pablo estaba editando, yo andaba grabando o los dos en camino, ¿no? En terreno. Pero había gran parte de esto que lo construíamos improvisadamente, era lo que estaba ocurriendo. Era habitual que yo vivía con la cámara y si andaba en el auto andaba con la cámara y me bajaba y andaba con la cámara y en muchos momentos capturé situaciones bien especiales porque estaban ocurriendo en distintas maneras, en distintos sectores. Con Pablo contribuimos en hacer muchos documentales y a veces breves historias que eran, como él dice, enviadas a distintas regiones. A veces ocurría que mandaban una película con un equipo VHS, qué sé yo, a Antofagasta, y después alguien nos avisaba que el equipo estaba en Talcahuano. O sea, había dado toda una vuelta y se perdía. O sea, pasaban meses en que andaban los equipos dando vueltas con las películas. Y el grado de improvisación también tiene que ver en que la realización que hacíamos en el campo, en las calles, a veces no tenía una lógica o un tiempo acordado, porque de repente llamaban a una protesta, más o menos se indicaban una esquina, llegábamos, había una primera visión de lo que estaba ocurriendo y si era posible hacer algo se hacía. Habitualmente llegaba la policía y cercaba el lugar y era muy difícil. Yo recuerdo una oportunidad, yo habitualmente grababa en video, pero en una oportunidad me pasaron una cámara de cine en 16 milímetros, que yo nunca había usado. Entonces yo estaba muy nervioso con la cámara en un bolso, esperando que algo pasara delante de la moneda. Y saco la cámara para ver y resulta que por la dioptría era el otro ojo que yo usaba. Entonces llegué entre una farmacia, me compré unos parches curitas y me bloqueé un ojo. Y yo tiritaba así, mientras esperaba que pasaba. Y de repente comienza, era una protesta de mujeres de detenidos desaparecidos delante. Y yo me acuerdo que eché a andar la cámara y se me olvidó cortarla. Entonces, tiempo después, Patricio Guzmán en la película En Nombre de Dios vio este plano secuencia que duraba 10 minutos, el tiempo que duraba el rollo completo, y la secuencia era, bueno, lo que ocurría desde el momento que se acercan las mujeres, que viene el apaleo, que las toman presas, y después termino. Y la verdad es que yo hice lo que pude hacer, digamos, con la cámara frente al hecho, y nos superaban las situaciones y en otra en que también nos flaqueaban un poco la energía en vista de todo lo que nos ocurría. Un día ahí frente a la Biblioteca Nacional fue creo que el funeral del Loco Cueva, sindicalista, que yo estaba con una cámara de cine y se me había acabado la película. Y no tenía más que poner. Y de repente veo que un policía le está quebrando un palo en la cabeza a una señora. Y yo corro y con la cámara lo enfrento y el tipo le va a pegar otra y tiene que haberse visto reflejado en la cámara y no le pegó. Y arrancó, o sea, se corrió. Y yo vi que había salvado a la señora del segundo palo, y lo cual tenía que ver en que la imagen sí era importante, no solamente en registrarla, sino que en que nos vieran que estábamos ahí. Y la verdad es que durante mucho tiempo participé directamente con Pablo o paralelamente a Pablo, haciendo muchas imágenes que la verdad es que en muchos momentos la distribuíamos para que se hicieran documentales o se hicieran reportajes sin tal vez seguirle el hilo. Muchas de estas películas salieron fuera y después volvían terminadas, o como dice Pablo, si ocupaban otro formato, nos dejaban los originales. Entonces, todo esto tiene que ver por una razón de ser, es decir, había convicción, había fuerza, había también una respuesta de la gente, o sea, lo que se estaba haciendo provocaba algo. Así que yo creo que poco a poco fuimos construyendo eso. Posterior, televisiones extranjeras me fueron contratando para hacer a veces películas completas, documentales o reportajes. Y a posteriores del triunfo del no, que la verdad es que esa noche nadie durmió y nosotros grabamos muchísimo,
ya en democracia los tiempos y las grabaciones eran distintas. Y ahí me tocó participar en América Latina en muchos lugares filmando o grabando documentales. Y la colaboración que hablaba Marcelo era vital. De repente, nada, entre Teleanálisis u otros grupos que de repente armaban algunas películas, nos íbamos pasando materiales y el resultado está acá. O sea, yo creo que lo que acabamos de ver es una suma de muchas imágenes, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y que aún viéndola tantos años después, remece. Es importante. Bueno, de hecho es habitual ver justamente en esas producciones que hay un director, hay un montajista, un sonidista, pero cámara ya aparece mucho material, digamos, porque se trataba justamente de evidenciar el proceso que vivía Chile en las películas y por eso muchas veces las imágenes se repiten de una película a otra. Ahora ustedes hablan de esta necesidad vital, digamos, de como camarógrafos, de hacerse parte del proceso justamente para evidenciar dicho proceso y contribuir a la derrota del régimen. Pero también se requería de un soporte que de esas imágenes, digamos, para que esas imágenes salieran al mundo y también fueran compartidas por Chile, en Chile, que fueron básicamente dos: el Ictus, que era el que tenía justamente este sistema de distribución que era bastante simple, eh, y ahí se trabajaba a nivel local, que era ir a una junta de vecinos, una parroquia, un club deportivo, y pedirle a cualquier persona que trajeran la tele más grande que hubiese en la población. Y en base a aquello, el Ictus, como productora, ponía un cassette, porque la idea era demostrar que en esa misma televisión que ellos veían las noticias todos los días, no se mostraba lo que efectivamente pasaba en Chile. Y no solamente se hacía eso, sino que se mostraban las películas producidas por Ictus y se hacía una encuesta al final y se le preguntaba a la gente qué quieren ver o qué tipo de películas les gustaría a ustedes que nosotros produjésemos. Entonces era un proceso bastante interesante de ficciones documentales y noticieros. Y el otro era teleanálisis, donde tenemos acá a dos personas que trabajaron codo a codo. Y quería preguntarle a Augusto, que fue junto a Fernando Pausen los directores de teleanálisis, primero, ¿cuáles fueron las decisiones que tuvieron que tomar al momento de establecer, digamos, este brazo audiovisual de la revista Análisis? ¿Y cómo fue el proceso justamente en cuanto a las ayudas internacionales, la distribución en Chile y la propia realización cinematográfica que les permitió realizar todos los capítulos que finalmente realizaron? Gracias. Yo me acuerdo que con Fernando Paulsen tuvimos que tomar dos decisiones en que la frase cliché podría decir, y cuando la tomamos, no nos tembló la mano. Y la verdad es que nos tembló bastante, porque eran dos decisiones que nos implicaban a nosotros de manera directa, que era la decisión de no mandar el material, ni los originales de cámara, ni el material editado a la censura cinematográfica, porque obviamente si lo hubiéramos hecho no habría existido el teleanálisis, se habría trancado. Y por lo tanto nosotros ahí tomamos una decisión explícita eh, de ponernos fuera de la ley para hacer esto, porque entendimos que dentro de la legislación y el marco legal de Pinochet era imposible hacer las dos cosas. Y esa decisión nosotros la pensamos un poquitito y ahí es donde nos tembló la mano. ¿Y qué costos tiene esto? ¿Y qué costos tiene esto para nuestra familia? Éramos niños chicos. No fue una decisión fácil. Pero al final decidimos tomarla porque no habría habido otra manera posible de hacer el teleanálisis. Y la segunda conversación que tuvimos es, ya, ponemos o no ponemos los créditos, ponemos o no ponemos nuestros nombres al final, etcétera. ¿Qué significa ponerlos, no ponerlos? También fue una conversación compleja, que tenía algo, como tenía que ser también, de emocional, no de una pura racionalidad, porque en ese minuto uno vivía en un contexto en que el miedo era una emoción diaria, cotidiana, que ahora es como imposible de describir porque no vivimos en el miedo. Pero en ese minuto la cuestión era complicada. Y por lo tanto nosotros decidimos, y era coherente con la primera decisión, ya, pongamos nuestros nombres, porque si esto va sin los créditos de las personas que lo hicimos, no pesa lo mismo, no vale lo mismo que si ponemos nuestros nombres. Y esa fue la primera decisión. Y yo creo que eso fue un inicio importante
En algún minuto acuñamos de manera no oficial como una especie de eslogan del teleanálisis, que era las imágenes del país invisible, que apuntaba a un punto bastante neurálgico, porque si uno miraba todos los canales de televisión, todos controlados por Pinochet, ahí no aparecía el país real. Ahí aparecía un país de utilería, un país de pacotilla, un país que realmente no existía. Y en una televisión que aparte que ocultaba al país real, había mucho de propaganda. Y por eso a nosotros nos hacía sentido esto de teleanálisis, tenía que ser las imágenes del país invisible, las imágenes del país que no se ve. Cuando una cosa no sale en la tele, como que no existe, no se ve. Entonces, desde ese punto de vista, eh, yo creo que en algún minuto, si uno quisiera hacer una cierta abstracción, hay una tremenda confrontación entre dos tesis, la tesis de la propaganda de la dictadura y del documental de los realizadores independientes, donde Pablo, Germán, Marcelo jugaron un rol protagónico. O sea, si uno lo pone en el terreno del lenguaje, en el terreno del cine, en el terreno de las narrativas, hay una confrontación extraordinariamente grande entre la propaganda y el lenguaje, entre la propaganda y el documental, en realidad quiero decir. Y eso para nosotros era súper importante porque de alguna manera militábamos en el documental y porque nos permitía mostrar al país real. Y para terminar, nosotros nos demoramos un poco, el Ictus tenía una capacidad de distribución en provincia que nosotros envidiábamos. Y yo me acuerdo, nosotros partimos en el año 84, nos demoramos un año y medio en tener la cuestión más o menos aceitada, ¿te acuerdas? Y empezamos a repartir también a regiones. Y ahí hay un dato fundamental. El año 85, cuando nosotros ya teníamos una cierta capacidad de distribución nacional, se estaba iniciando un proceso tímido al inicio, tibio después, más calentito más adelante, de reorganización del movimiento popular. Si no hubiera existido ese proceso de reorganización del movimiento popular, el teleanálisis lo podrían haber conocido, no sé, unos pocos centenares de personas. Pero como se estaba reorganizando el movimiento popular en la movilización contra la dictadura, había una invitación a que vieran los capítulos del teleanálisis en grupo, en asamblea, de partidos políticos, clandestinos o no clandestinos, de clubes deportivos, de jóvenes, etcétera, y que después para nosotros era fundamental que hubiera un diálogo, que era una discusión de qué es lo que estaba pasando. Porque a nosotros nos parece que el teleanálisis no tenía solo el sentido de verse, sino que lo importante ese minuto era generar conversación, generar opinión y por lo tanto desde ese punto de vista contribuir a la organización del movimiento popular. Entonces desde allí, desde esta afirmación que yo estoy haciendo, yo discrepo radicalmente con una frase, una afirmación que varias veces se ha hecho, en el sentido de que sería que el no ganó gracias a la franja del no. Yo estoy en total desacuerdo con eso. Nosotros trabajamos en la franja, todos trabajamos en la franja, todo el teleanálisis trabajó en la franja y estuvimos ahí, pero dándole y corriendo riesgo porque teníamos que ir a dejar a una oficina la cinta 48 horas antes para que la revisara Nacho Agüero, que era el director y que hacía el corte final. Y nosotros estuvimos durante 2 meses en Conde al llegar a Bilbao una camioneta con 4 giles de la CNI ahí, otra camioneta con 4 y durante 2 meses los tipos, cuando nosotros llegamos con la cintita así, al principio, bueno, para decirlo bien francamente, nos cagamos de susto y después esto se conversó, se discutió y decidimos que había que ignorar que estaban ahí, que era una manera de mentirse, pero también era una manera de sostenernos emocionalmente, porque si no, no íbamos a poder. Y además los tipos no nos decían nada, pero nos miraban, sonreían, nos sonreían como diciendo, los tenemos, no se les ocurra perder porque los tenemos. Bueno, pero volviendo, eh, yo creo, sintiéndome orgulloso del trabajo que hicimos en la franja del no, lo que hizo
La franja del no fue apretar una tecla que ya existía. Y esa tecla la había instalado el movimiento popular en las poblaciones, con las mujeres que trabajaban en los comedores infantiles, con los sindicatos, con los pobladores, etc. Entonces a mí me ha parecido por estos días, no he visto la película, no por si acá, Pablo Larraín, de quien tengo una gran opinión y encuentro que él ha hecho un aporte extraordinariamente importante. Pero esa afirmación de que el no se gana por la franja del no, yo no solo no la suscribo, sino que soy activo en oponerme, porque creo que es negar el enorme esfuerzo que hubo en el movimiento popular en este país, en todas las regiones, corriendo riesgos, unos riesgos inmensos. Y entonces yo no estoy de acuerdo con darle ese cariz político porque de alguna manera es al mismo tiempo, creo yo, de rebote. Yo no creo que aquí haya malintencionado. Es ningunear al movimiento social que hay hoy día activado. Es ningunear al movimiento estudiantil que hay hoy día. Ya, y sería bueno eso que me estoy alargando, me voy a ir en otra. Un aporte, Gracias. oye, un aporte a lo que dice Augusto. Hoy día mirar para atrás y pensar cómo se distribuían las películas, cómo eran enviadas, bueno, no es que una la enviaba por correo, ocurrieron las cosas más increíbles y con lo que señalaba él, en el sentido, me tocó ver cómo un chofer de una compañía de transporte de buses era el que llevaba las películas a los sindicatos de Codelco en Chuquicamata. Entonces, y en el fondo el tipo sabía a qué se exponía, pero era una cadena. Y muchas veces el tipo salía con su máquina tarde porque apenas llegábamos corriendo a dejarles películas que podían ser de teleanálisis, de Lictu, de otras, pero era contribuir a que los sindicatos del cobre en Chuquicamata tuvieran acceso. Entonces, en el fondo, la gente que se sumaba en esta posta de recoger imágenes de lo que estaba pasando realmente era múltiple. Entonces, eran otros tiempos, la forma de filmar era distinta a lo que puede ocurrir hoy día, la forma de envío. O sea, eh, al ver la película, bueno, obviamente se produce un alivio, pero si ingresamos al tiempo de esa película, o que lo que relata Augusto, bueno, son mucho más los elementos que se conjugan. Sí, yo también quiero agregar una cosa, Raúl, muy breve. Es que yo suscribo lo que dice Augusto. Naturalmente, se vivía una época que es difícil ahora de escribir o traer de vuelta acá, más allá de el escalofrío que producen algunas de estas imágenes que fueron captadas ahí, de la violación de derechos humanos, pero era una época en que el miedo era el sentimiento permanente y constante, y ese miedo se fue venciendo con el trabajo del movimiento social, con la posibilidad de que existieran estos registros audiovisuales en donde cuando se veía en un sindicato, cuando se veía en una organización estudiantil o cualquier otra, era posible decir, sí, hay otra gente que está, como yo, luchando en contra de la dictadura, estamos generando conciencia. Entonces, este fue un tejido, un trabajo de largo aliento en donde las imágenes del país invisible hechas por el trabajo de documentalista sirvió como enlace, ¿no? Hoy en día existen las redes sociales, entonces la gente se comunica por Twitter y rápidamente podemos decir si estamos de acuerdo con algo que dijo una autoridad o no. En esa época no existía. Entonces, esta posibilidad de gente, mucha gente que hizo un trabajo arriesgado de distribuir, de filmar, era de alguna manera mantener conectada a la gente y permitirle empezar poco a poco a tener confianza en que era posible este cambio. Este cambio era una especie de red social, pero hecha mano a mano, ¿no? Y en un espacio de mucho, mucho miedo, de mucho riesgo, etcétera. Y bueno, ahí hay un punto fundamental y que se refleja en una de las escenas de Armas de la Paz, que es cuando estos vecinos tienen su propio conteo. Y dicen como, no, sí, como, o sea, esto no es así, tienen anotado todo, y va la cámara a decir como, pero escucharon a Cardemil y dicen, sí, pero eso no es verdad, mira, anotamos todo y tenían todo perfecto. Porque finalmente lo importante del periodo, a mi modo, digamos, tiene que ver con justamente ese trabajo de base que es muy previo justamente al tema de la campaña. Y estas conversaciones que se hacen posterior a las exhibiciones clandestinas, el hecho de decidir qué se va a registrar en el caso del Ictus, digamos, con esta encuesta, en el caso del análisis, ahí me gustaría que contaran cómo editorialmente decidían, si era una suerte como editorial similar a lo que era la revista, es decir, como qué vamos a grabar y qué programa vamos a hacer. Pero
justamente el éxito, digamos, del triunfo del no y el rol audiovisual tiene que ver con el trabajo de base que se hace a nivel audiovisual, a nivel de compartir, digamos, desde las imágenes que generan, exponiendo, digamos, la vida en la calle, Germán y Pablo, hasta el trabajo del análisis de una dirección y de darle un soporte a las imágenes, desde compartir esas imágenes hasta compartir el dar un cassette, hasta el compartir, prestar la casa para que se hiciera la exhibición clandestina, y así sucesivamente hasta el gran triunfo que probablemente no fue la campaña del no, sino que fue la inscripción de apoderados, de inscripción de veedores y que la gente efectivamente fuera a votar, que era también lo que había que generar, digamos. Entonces me gustaría saber cómo generaban ustedes a nivel de, comillas, redacción, el trabajo de qué noticiero iban a hacer y cuáles eran los temas del noticiero. Yo diría dos cosas ahí. Uno, en algún minuto nosotros llegamos a ser 23 y teníamos una reunión todos los lunes que duraba toda la mañana y que ahí participaba horizontalmente todo el mundo. Todo el mundo, los periodistas, el editor, yo como director, Marcelo, los otros como realizadores, el junior, la secretaria, etcétera. Y había ahí pasaban cosas extraordinariamente importantes, porque era una reflexión común, o sea, era una comunidad discutiendo, conversando, tirando opiniones, etcétera. Ahora, después las cosas bajaban para que los realizadores y los periodistas tomaban decisiones, pero yo diría que eso yo lo pondría en el terreno de una creación colectiva. O sea, habríamos conversaciones para convencernos de lo que estaba pasando y para tener una mirada común, y era habitual tener de vez en cuando algunas discrepancias, no traumatizarnos por ella. Pero además yo me acuerdo que esa reunión de los lunes, todos ahí, era súper importante porque hubo una etapa en que había mucho miedo y como que cada uno de nosotros está viviendo el miedo solo. Y cuando uno tiene miedo solo es mucho más grande, es mucho más fuerte, hace mucho más daño. Yo me acuerdo que el año 78, yo trabajé como 6 años dirigiendo la revista Solidaridad, la Vicaría de la Solidaridad. El 78 organizamos un simposium de derechos humanos y se invitaron a muchos invitados extranjeros, cardenales, gente de las Naciones Unidas para que nos cubrieran. Y yo me acuerdo que una vez en la Catedral de Santiago está el arzobispo de San Paulo, don Paulo Evaristo Arns, y él refirió una anécdota sobre el tema del miedo. Y él dijo que durante la dictadura en Brasil, el miedo era tremendo. Y sobre todo, y él puso, el miedo vivido en solitario es mucho peor. Entonces hay una catedral, no sé, que en Sao Paulo que hay como 40.000 personas, una cosa así, a la brasilera, todos grandes, chicos. Y entonces don Paulo Evaristo, durante la misa de 12, en algún minuto, dice, ¿tienen miedo? Silencio, porque nadie se atrevía a decir siquiera. Así era de fuerte el miedo, que no me atrevo a decir que tengo miedo. Y que él empezó a insistir, ¿tienen miedo? Y de repente empezaba uno, sí, 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 y la gente se fue agrandando. Y don Pablo Evaristo dijo, ya, ahora digamos lo otro, pero lo vamos a decir en comunidad, no lo vamos a decir individualmente cada uno. Digamos, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Y de repente dice él que había 40.000 personas ahí. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Y estábamos, esto lo contaba en una misa en la catedral de acá. Y para nosotros el tema era ese, que vivir el miedo en solitario era muy desgarrador y como somatizando mucho. Además, era complicado. Entonces cuando termina el cuento, don Pablo Bravisto nos dice, ¿quieren hacer lo mismo? Sí, dijimos. Bien, digamos, no tenemos miedo. Y nosotros salimos en otro estado de ánimo ahí. Teníamos miedo, seguíamos teniendo miedo, pero era un miedo compartido, era un miedo en comunidad, era un miedo que nos dio fuerza para seguir luchando, era un miedo distinto. Entonces, en la reunión del teleanálisis, esa reunión del lunes era súper importante para combatir y compartir primero los miedos.
porque obviamente la gente que trabajábamos ahí, a ratos teníamos mucho miedo. Y compartiendo los miedos las cosas se hacen distintas. Bueno, dos pequeños apuntes antes que sigamos la conversación. Hay también un reconocimiento, digamos, al papel de la iglesia en el periodo. El cardenal Silva Enríquez fue uno de los protectores de la revista Análisis, digamos. O sea, desde el cardenal Silva Enríquez hasta el padre Pierre Dubois, que aparece en el Armas de la Paz, que fue, bueno, que en el nombre de Dios aparece ensangrentado, digamos, marchando para absoluto terror de los pobladores que siempre pensaban que al cura francés nunca le iban a hacer nada. Y en Desde la Victoria, donde también está Germán, digamos, que era sobre el asesinato del padre André en La Victoria. Y que lamentablemente nosotros como país no fuimos ni siquiera capaces de darle la nacionalidad por gracia cuando se hizo. Y el otro que también este movimiento, digamos, de noticieros y de documentales también tiene un antecedente previo, no a nivel audiovisual, pero que es necesario destacar que son las revistas de la época. La revista Causa, la revista Hoy, la APSI, la Análisis, el Fortín Mapocho, la revista Solidaridad y una serie de también emprendimientos colectivos a nivel papel que justamente se jugaron, al igual que nuestros cuatro invitados, la vida en el proceso de evidenciar los horrores que se estaban viviendo, digamos, en el proceso de dictadura. Espera, yo te quería agregar un poquito más de lo del miedo. Lo del miedo, yo creo que ya se nos olvidó, o sea, porque ya pasó hace tanto tiempo y lo único que queríamos era olvidarlo y pasarlo rápido. Pero el miedo era vivir en Chile, weón. O sea, hicieras lo que hicieras, y fueras basurero, periodista o traficante, el terror era el mismo, weón, porque los milicos mataban indiscriminadamente, torturaban y hacían desaparecer. Entonces el miedo era total, o sea, a menos que tú trabajaras, no sé, prendiendo y apagando un botón, a lo mejor no te podía pasar nada, pero hicieras cualquier cosa que fuera en contra, depende del botón, pero cualquier cosa que fuera en contra de la dictadura o que no estuvieran de acuerdo los milicos, tú corrías riesgo de muerte inmediato. O sea, de ahí para abajo, que podía ser tortura, relegación, exilio, un montón de cosas. Entonces, el miedo era permanente. O sea, lo que pasaba, no sé si, o sea, o lo que pasaba en la viquería o lo que pasaba en todas partes, pues en todas partes había un terror siempre, siempre había terror. Y sobre todo si estaba haciendo cosas que eran para perjudicar a la dictadura. Entonces, siempre había miedo. Pero ese miedo, yo no sé, o sea, a lo mejor ustedes lo hacían en patota, yo lo hacía, no sé, menos patota, pero había una manera en que uno iba. Yo creo que la satisfacción de sentir que tú estabas aportando a la lucha contra la dictadura era suficiente como para perder un poco el miedo. O sea, tú sabías que lo que estabas haciendo aportaba ahí un poquito. No definitivo, no era, no iba a echar abajo la dictadura, pero estaba ahí agregándole. Y esa parte era vital para superar el miedo. O sea, si no, claro, yo me hubiera quedado en mi casa y me hubiera ido a filmar pajaritos a lo mejor, pero no fue la alternativa. O sea, se me dio y me encontré aquí y de repente me di cuenta de la importancia que tenía. O sea, primero, así, o sea, mostrándolas acá y de pasadita empezando a tirarlas para afuera, porque igual era una manera de denunciar lo que estaba pasando aquí afuera. O sea, si la ayuda internacional no fue casualidad, o sea, la vicaría que tenía 500 personas era más grande que un ministerio y tenía un presupuesto equivalente al de un ministerio. Y esa era plata que llegaba de afuera. Y en el Ictus que llegaba plata para comprar equipo y así a la revista Análisis, la APSI, Cauce, todo funcionaba con plata de afuera. O sea, igual había que mantener información para todos lados. Y yo me acuerdo que, o sea, cuando empecé cuando me quedé con estas imágenes de los italianos y todo, y después cuando me empecé a trabajar con más gente de afuera, la condición básica antes de cualquier cosa era que yo me quedara con el material. Y el material yo lo quería para mostrarlo aquí en Chile. Ese era mi único objetivo. O sea, mi objetivo no era ni hacer documentales, ni hacerme famoso, ni nada. Mi objetivo era tener las imágenes y mostrarlas a la mayor cantidad de gente posible y que me las pidiera, se las regalaba, a todo el mundo le pasaba imágenes. Pero, por ejemplo, o sea, yo ahí con lo de los créditos yo trabajaba con gente de afuera, me tenía que ir a acreditar a la DINACO cada vez que trabajaba con gente de afuera, entonces nunca quise que el teleanálisis pusiera mi nombre, o sea, aunque usaron miles de imágenes mías, nunca aparezco en ningún crédito ni voy a aparecer porque ya se murió. Pero no, yo no quería poner mi nombre porque decía, se me van a pillar igual, o sea, sea lo mismo. Total, yo no tengo, ¿para qué va a ser más famoso de lo que soy si ya me conocen lo que me tienen que conocer? Oye,
Yo para agregar un tema más respecto del miedo o al Chile que vivíamos en ese tiempo, recuerdo que en una oportunidad, 2 días después del atentado a Pinochet, y venía bajando por Eleodoro Yáñez, y al llegar a Lyon, veo que un taxi bloquea un auto diplomático. Y yo andaba con mi cámara y andaba en el auto y paré un poquito más adelante y miré, me pareció tan extraño, del taxi bajaron un par de tipos, se pusieron unos brazaletes y yo tomé la cámara y empecé a filmar primero una distancia desde adentro del auto como unos 50 metros. Y ahí llegó un tipo con un carretón, brazalete, metralleta, un tipo en bicicleta, o sea, de las personas más increíbles de la fauna de Santiago, en pocos minutos se convirtió en un enjambre de agentes que estaban sobre el auto diplomático. De hecho, uno de los agentes sube al auto y empieza a apuntar por el techo a 2 jóvenes, en el fondo era un joven que venía dentro del auto, que ellos eran de la universidad y habían ido a entregar una carta a la Embajada de Holanda, y bueno, todos pensaron que era parte del grupo que había atentado contra Pinochet. Y el ministro entonces autorizó la salida del auto, pero en una cuadra y media lo cercaron. Yo calladamente me fui acercando y seguí filmando. Incluso llegó la policía, ellos hablan con la policía y uno ve como los carabineros se retiran, salen disparos, qué sé yo. Y yo grababa, ¿ya? Y yo estaba pero horrorizado porque yo estaba grabando y la cuestión es que, de hecho, se salió un tiro ahí, los tipos corrieron, de un techo de un auto lo blindaron, pescan a uno de los muchachos y se lo empiezan a pelear para ver qué auto lo metían. Después lo colocan de boca abajo y le mandan una patada en la cabeza y le entierran la cara en el piso. ¿Ya? Y de pronto empiezan a salir los autos rápido y yo sigo ahí grabando y un carabinero se me acerca y me dice, cuidado, lo pueden atropellar, me dice. Y uno lo escucha en el audio y me río, bueno, me corrí un poquitito y empiezan a pasar estos tipos con un cigarro, con armas cortas y llevándose este trofeo, camino abajo. Y de repente estoy grabando eso y siento aplausos. Y yo quedé así, y giro, todo esto está en la imagen, giro y están alumnos de la Gabriela Mistral, de la universidad en ese momento, que están aquí mirando este espectáculo y aplaudiendo. Aplaudiendo. Esos jóvenes, tengo entendido que estuvieron como un mes o más de un mes en el cuartel del Férez Real con Salvador, un poco por ahí. Y los torturaron muchísimo, después se los sacaron a Holanda. Yo posterior trabajé con la televisión de Holanda y los cabros estaban reponiéndose afuera. Uno de ellos quedó súper mal después de tanta tortura. Pero el mundo era que estos otros estaban aplaudiendo. Y aplaudieron esto como parte de lo que veían en la televisión. Y esto era real. Entonces, para mí tal vez como ejemplo para cerrar la historia de ese tiempo es que por las casualidades fui pasando, tomé la cámara, después llegaron otros colegas que también grabaron, pero para mí representa la imagen más trágica de ese momento. Y sin duda que esa gente que aplaudió nunca había entendido que esto era parte de la realidad. Entonces, para mí eso me te confirmó que lo que estábamos haciendo iba por el buen camino. O sea, eso nos energizaba a saber que, bueno, lamentablemente el pelota que aplaudió le faltaba mirar esta otra parte de la historia y seguro hoy día no aplaudiría. Entonces, el miedo se convierte también en una potencia. O sea, si uno trabaja ese miedo, a mí me reconfortó, me hizo llegar al extremo de correr aún más riesgo de grabar esa situación que demostraba el Chile de ese minuto. Entonces, y creo que esa imagen pasó para todos lados, se mostró por todas partes, y en alguna ocasión conversé con algunas personas, después de muchos años, las imágenes ya son públicas, o sea, muchas imágenes que todavía tengo han participado en películas de gente que me las pide, y yo no tengo ningún problema en el sentido de que hay que mostrarla. Todavía hay gente que no ha visto, yo creo que esta película, o sea, debería ser parte de esta temática general. Pero sin duda que las imágenes contribuyeron a partir de la narración de las revistas anteriores. Había que tener imágenes para cerciorarse que era verdad lo que se decía en las revistas. Así que yo creo que eso marcó camino. Bueno, la importancia del registro de esas imágenes es que justamente acá nuestros invitados le dieron un soporte y un contexto, porque probablemente el pelotudo que aplaudió, digamos, no lo sabía, pero ahora que vio el capítulo final de la serie Los 80 el año pasado, donde se significa justamente esa situación, dijo como, ah, eso era lo que pasaba en Chile. Y gracias a ellos justamente tenemos este tipo de imágenes
que nos hacen recordar constantemente, y en una institución como el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, que justamente estas cosas sí pasaron. ¿Qué es lo que le pasa, digamos, a Pablo Larraín, que estrena mañana su película y que cuando la estrena afuera piensan que la franja y las imágenes son todas hechas ahora, digamos? Que era imposible que eso hubiese pasado. Entonces, ese imposible que hubiese pasado y que sí pasó, gracias a las revistas y gracias a el documental, justamente tenemos pruebas de que eso sucedió, digamos. Que, bueno, ahora sí, queremos dar el paso al público. Usted primero, de la... La reacción es la misma de los carabineros. Entonces, a mí me molesta un poquito sentir y decir, cierto, no vivimos con ese miedo, pero la verdad es que la situación es tan difícil, quizá un poco menos para los periodistas que están reporteando en la calle ahora, como lo era antes. No rectifico, esta situación pasó y sigue pasando, tiene razón. Sí. Yo quería preguntarle una cosa a Germán. Tú salvaste, dices, con tu cámara a una persona de un segundo golpe de carabinero. ¿Qué sentían ustedes cuando estaban en las poblaciones, por ejemplo, reporteando las protestas y la gente les decía, no se vayan porque ustedes son la única protección que tenemos? Yo recuerdo con eso una imagen de aquí de Pablo, que estábamos en la Victoria y estábamos parapetados y resulta que Pablo me dice de repente con una seña y había un militar que estaba en la otra esquina y entonces Pablo asomaba la cámara y él asomaba el fusil. ¿Ya? Entonces estábamos como a la guaite. En el fondo, claro, nosotros entrábamos a una población y a veces nos quedamos bastante más tiempo registrando lo que era la cotidianidad de esa gente. En una oportunidad se produjo ahí en La Legua un apagón, estábamos con el sacerdote Guido Peters afuera con otro amigo y pasa un auto con las luces apagadas y pega una ráfaga de metralleta que le da al frente de la iglesia y nosotros nos tiramos al suelo. Bueno, ¿cómo así no podemos salir? Estaba la radio, había protesta y guardamos la cámara y él tomó la película, el cassette y lo metió en la sacristía. Lo guardó ahí, después la cámara debajo de la cama y nosotros con mi amigo salimos caminando. Y como a 10 cuadras de ahí, pensando en que ya era realmente fuerte, que algo estaba pasando, habían parejitas tomadas la mano, tipos comiendo, no sé, un hot dog. La vida continuaba de ahí para afuera. O sea, nos costaba, a mí me costaba entender que estábamos saliendo a veces de una huelga de hambre, potente, fuerte, pero nosotros teníamos de varios días y nosotros teníamos que al día siguiente trabajar y por lo tanto había que comer algo y continuar. O sea, también había una dinámica propia, difícil, pero sin duda la gente en las poblaciones o los lugares en que eran afectados nos hacían esa pregunta. O sea, para ellos la prensa era un cierto resguardo frente a los excesos y los atropellos y las persecuciones. Ahí en el video se muestra en un momento en que Carabineros entra a una calle y se escuchan 2 disparos y ahí se ve la cara del fotógrafo que gira. O sea, eso era habitual. Ahora, cuando estaba la prensa, esas cosas pasaban un poco menos, ¿no? Yo te diría que, bueno, estaban en dictadura, hacían lo que querían. No éramos grandes cubos para que no hicieran nada. Se cuidaban, tal vez un poquito más. Ahora se cuidan. Ahora cuando hay muchas cámaras no pegan tanto, le pegan en los buses y igual ahora ya no pegan tanto ni es tan peligroso como antes. Pero lo que sí, lo que sí yo sentía cuando estaba nosotros, yo nos recorrimos casi todas las poblaciones y finalmente nos fuimos aguachando, nos quedamos yendo más a la Victoria o yendo más después a la Villa Francia, porque eran lugares en que estaban más organizados, funcionaban mejor, se daba todo el microclima de una protesta en unas condiciones distintas a lo que pasaba, por ejemplo, en La Legua. Las pocas veces que íbamos a La Legua era más penca, había más patos malos, estaban menos organizados. Cuando íbamos a Ponte tú a Pudahuel o a Cerro Navia, esos lugares, eran lugares más desordenados, más abiertos, entonces una barricada por aquí, otra más allá. En cambio en La Victoria había un microclima espectacular, toda la calle 30 de octubre, toda la gente
Era, ponte tú, una protesta, una semana antes se juntaban y salían todos a buscar, en la Villa Francia era lo mismo, iban al vertedero de los Rasos a buscar neumáticos, a buscar cosas para hacer barricadas. Empezaban una semana antes, eran calles de tierra, entonces hacían zanjas para que no pasaran los... Había una actitud distinta. Y cuando llegábamos nosotros, bueno, que éramos privilegiados, o sea, llegábamos y a veces nos abrían hasta las barricadas, llegábamos ahí, yo durante todos los años de la dictadura iba a dejar mi auto, nunca ni una raya, no me lo trataron de abrir, nunca pasó nada. Y en realidad, o sea, es prensa extranjera, déjenlos pasar y teníamos todas las puertas abiertas, ni un problema para trabajar. Ahora puede ser un pelito más fácil trabajar del lado de los pacos, porque del lado de los encapuchados es imposible. O sea, hoy día en la mañana tuve un forcejeo con mi cámara, con los encapuchados, con los que quemaron los buses, que no sé si eran milicos o eran, o eran cabros. Todavía no estamos en etapa de sumario todavía. Pero ahora es más difícil. Ahora los mismos cabros están más descontrolados en cualquier parte. O sea, tú vas a la Victoria o vas a la Villa Francia, a esos lugares donde hay relativamente más organización, pero no les interesan ni las imágenes ni nada. Están en una guerra, es una guerra distinta a la de ahora. Las condiciones son las mismas casi. O sea, hay una guerra que está totalmente escondida. O sea, los cabros llevan un año peleando y lo único que sale en las noticias son el bus que quemaron, las piedras el paradero que le rompieron a Salaquet o no sé. Estamos en condiciones muy parecidas a las de la dictadura, que nos está mostrando lo que está pasando y nos está mostrando el detalle de la destrucción o de los encapuchados. Los encapuchados cada vez son más. Partieron en las primeras protestas del año pasado que eran 100, 200 y ahora la mitad son encapuchados y la otra mitad son normales. Y va creciendo y eso es otra cosa. Pero con respecto a la época de la dictadura, de lo que estábamos hablando, la gente nos recibía con las puertas abiertas. Todos, 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 todos. Incluso a ustedes también y a todos los que no fueran, por ejemplo, a la cooperativa, a la radio chilena y se acabó. Pero los diarios y los otros no entraban, se quedaban lejos y no lo dejaban pasar. Digan la verdad, les gritaban. Cuéntenla. ¿Puedo? Puedo mismo. No, es que yo soy muy disciplinado. Yo solo hablo cuando me dejan porque no tengo el defecto de apoderar un micrófono, ¿no? Yo en primer lugar lo que quería hacer de manera muy honesta, muy fraterna, muy sentida, mi mayor homenaje a ustedes cuatro. Creo que han hecho una contribución extraordinaria que ya es historia. No solo las imágenes, también ustedes son historia. Y yo me siento orgulloso de ser vuestro compatriota. Vuestras intervenciones fueron fundamentalmente éticas. Todos entraron porque había que hacerlo, porque había que luchar contra la dictadura. Ahora están diciendo un poquito que necesitaron tener mucho coraje, pero aún así han sido muy modestos, porque ustedes hicieron mucho más de lo que están diciendo. Y yo se lo agradezco profundamente. Lo segundo que quería decir es que yo estuve muchos años en el exilio y no tuve oportunidad de ver el trabajo de teleanálisis. Esta es mi primera vez. Y quedé sorprendidísimo porque además del contenido, es un buen documental. Está muy bien hecho, fluido y hasta tiene dramatismo para mí porque yo sé qué pasó con el plebiscito, pero yo estaba tenso cuando te contaba los votos, porque de hecho ustedes consiguen crear un clímax en un documental, ¿ya? Que es propio de ficción. Por tanto, me parece también que en ese sentido tiene que haber reconocimiento. A mí me interesa situar un par de asuntos que creo que son esenciales, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Augusto, y con quienes concordaron contigo. No es un error, no es un lapso decir que fue la franja que ganó. Esto corresponde a una acción premeditada, alevosa diría yo, en términos ideológicos. Reducir todo a algunos individuos muy inteligentes, muy brillantes, que porque tuvieron ahí unos minutos en la televisión consiguieron ganar.
En el documental hay dos momentos que me emocionaron más que en el resto. Uno es aquella muchacha que grita, desesperada, es Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada, degollado, huérfano de Fernando Ortiz, matado a palos, cuyo funeral fue hecho solamente hace algunos pocos días, con restitos, lo que se encontró. Y lo segundo que me emocionó y que tiene que ver con esto de la franja del no, es que lo que había antes de que se ganase esa votación era el pueblo chileno realmente luchando. No eran los dirigentes, no eran los partidos, no era la concertación que fue creada, ustedes saben dónde, yo sé dónde fue creada, ¿no? Era el pueblo todo. Y ese pueblo todo, cuando se hizo la elección presidencial, le dijeron, váyanse a casa, amigos. Váyanse a casa, amigos, porque nosotros vamos a gobernar. Y durante más de 20 años estuvieron gobernando. Felizmente el pueblo volvió a las calles. Está nuevamente en las calles. Y lo otro que hay que situar, porque ustedes, como soy muy modesto, no lo dicen. Las publicaciones impresas, por tanto, las revistas aquellas, no acabaron por casualidad. Fueron fundamentales para acabar con la dictadura, pero acabaron con ellas también. Primero, no les dieron ningún apoyo publicitario y después fueron a Europa a decir no envíen más dinero porque ahora hay democracia en Chile. Y entonces, ¿quién más hizo? Y falta, y termino con esto, falta un aspecto esencial para mí. Aquellos jóvenes que fueron capaces, cuando no había ninguna condición, de tomar las armas y luchar contra la dictadura, también merecen mayor homenaje. Y ellos fueron fundamentales para que también este proceso tuviese que terminar. No podemos olvidarlo. Hay más de 40 todavía deportados que no pueden regresar a Chile. Y esto es una infamia. Mi conclusión. Es difícil hablar porque ustedes hicieron mucho, ¿no? Infelizmente, el país real todavía no está en la televisión. Y sí hay mucha propaganda. Pero tenemos alternativas, como se mencionó. Existe ahora la internet, hay otras formas de comunicación, etcétera, etcétera. Pero de hecho, la historia no pasó. Y efectivamente, hoy día los periodistas todavía son maltratados. Anoche fue exhibido aquí, yo lo vi por segunda vez, la revolución de los pingüinos, donde hay un camarógrafo que es brutalmente pateado en el suelo por, no sé, eran 10, 12 carabineros, brutalmente. Y lo que pasa en los territorios mapuches es terrible. Y atención, las fuerzas represivas que antiguamente eran ejército, marina, aviación y carabineros, ahora son solo fuerzas especiales, pero con formación militar. Cuando yo termino reiterando mi agradecimiento por su trabajo, creo que merecen el mayor homenaje de parte de todos nosotros y felizmente nuevamente se lucha en este pueblo. Gracias. Muy bueno el trabajo, muy valiente lo que hicieron, pero hay unas dudas que me dieron a mí cuando lo están haciendo. Yo soy magallánico, entonces ustedes hablaban mucho de la como línea que había solidaria para poder entregar el material a distintos lados de Chile y poder mostrarlo. ¿Qué pasaba con los materiales? Existían y materiales que venían desde provincia hacia Santiago para poder armar reportajes o para poder armar alguna forma de conocer lo que estaba pasando también en otros lugares. ¿Tenían ustedes conocimiento de eso? ¿Trabajaron con ese tipo de material? Bueno, de Magallanes llegó el primer pinochetazo. El primer pinochetazo fue en la catedral de Punta Arenas. Sí. Ese material lo trajo el Mladenich para acá. Llegó, y después, ¿qué más? Bueno, el milico que puso la bomba en la iglesia. También ahí llegaron fotos y todo, claro. Pero llegaba muy poco. De provincia no nos llegaba mucho. O sea, es como ahora. O sea, cuando salen los estudiantes aquí salen 100.000 y en Valparaíso, bueno, en Valparaíso un poco más, pero ya en Coquimbo salen 1.000 y en Melipilla saldrán 200. Entonces, la proporción es tan grande que
que no nos llegaba mucho material de fuera de Santiago. Y los lugares eran tan chicos también que, porque yo igual le había preguntado, aunque después tú respondiste eso, que en provincia la gente se conoce más. Ujú. Entonces era más fácil poder ubicar a alguien que quizás había grabado algún material y después poder entregarlo. Entonces, igual, bueno, ustedes ya contaron sobre los riesgos que se corría al filmar. ¿Tuvieron alguna vez algún evento así trágico donde pudieron haber perdido quizás alguna persona que trabajaba con ustedes o quizás estar preso alguna persona que trabajaba en el equipo de los documentales? Bueno, a mí, no sé, a mí me tomaron un par de veces preso, 2 veces y me tuvieron ahí, pero me dan explicaciones que no estaba preso, que estoy retenido, pero después me llevaron, me tuvieron toda la tarde y después me llevaron, nos tomaron fotos, nos tomaron las huellas digitales, unos tipos de civil y después nos entregaron los equipos y nos fuimos y no. Sí. Y otra vez un par de palos, te pegaban palos en la calle, o sea, no es como ahora los pacos no te pegan, o sea, a mí no me han pegado durante todo el año pasado y este año no me han pegado. Te lo puedo asegurar. Un récord. Pero por ejemplo, en la dictadura, Te claro, los regalonean pacos ahora. no iban y el paco y te pegaba un palo en la cabeza. O sea, iba pasando por el lado y te enterraba el palo en la espalda o te pegaba una patada por debajo. Eran Sí. maricones. Yo quiero contar una situación bien puntual. O sea, naturalmente, a ver, a mí me tocó llegar a Teleanálisis a poco de que hubiese sido secuestrado y después asesinado José Carrasco, que era periodista de la revista Análisis, era como primo hermano de Teleanálisis. Comprenderás el terror, el miedo que tenían quienes estaban ahí. Yo recién venía llegando y por lo tanto ahí había un hecho concreto de una persona que pertenecía a Análisis y también a un partido político, pero que había sido asesinado. Y hay una anécdota que quizás puede reflejar brevemente. Recuerdo yo que estábamos en Teleanálisis cuando un grupo de camarógrafos y periodistas salieron a registrar una protesta y aquí vemos las imágenes cuando un carabinero disparó en la cabeza a una chica, una estudiante de piano, María Paz Santibáñez. Ellos grabaron estas imágenes, se dieron cuenta que estas imágenes eran peligrosas porque se demostraba que el carabinero alevosamente le había disparado sin ninguna provocación. Llegaron corriendo a Teleanálisis, yo estaba en la oficina, no recuerdo si Augusto estaba en ese momento, llegó muy rápidamente. Había mucho miedo porque sabíamos que estaban buscando carabineros y fuerzas especiales o la CNI esas imágenes porque vieron a los camarógrafos grabar. En ese momento no sabíamos muy bien qué hacer, decidimos hacer réplica de la cinta, hicimos 2 copias, las escondimos y recuerdo que yo dije, yo me llevo la original para mi casa, para que haya una fuera de la oficina de Teleanálisis porque podrían llegar acá. Se llamaba Chiloé 30, le pusimos un nombre ficticio, nunca lo olvidaré. Y lo que ocurrió fue que esa noche yo llegué a 3 cuadras de mi casa y antes de llegar me di cuenta de que había un vehículo claramente sospechoso instalado ahí. Preferí esperar y esperar y esperar varias horas. Y finalmente me fui a la casa de otro compañero de Teleanálisis y pasaba lo mismo. Y me tocó esa noche dar vuelta, no me pasó nada, pero simplemente estaban encima de esa cinta y al día siguiente, de manera muy inteligente, la gente de Teleanálisis, Augusto, Juan Pablo Cárdenas, decidieron hacer una conferencia de prensa abierta para decir que las imágenes estaban ahí, porque lo que había aparecido en la televisión es que ese carabinero había sido atacado por la turba y que en medio de una golpiza se le disparó un tiro. Entonces lo que hicieron ustedes fue hacer una conferencia de prensa, convocaron a los medios oficiales, a los medios extranjeros, y se entregó las imágenes a todo el mundo, y eso desactivó todo lo que estaba pasando, porque en las imágenes se veía que todo lo que había dicho oficialmente Carabinero era mentira. Entonces esa cinta en particular, y en esta decisión inteligente, creo yo, y valiente de hacer una conferencia y mostrar, decir, sí, aquí estamos, somos productores, estaba creo, Celedón también en esa conferencia, y esa noche fue bastante riesgo, ¿no? Como una experiencia puntual. 2 datos agrego. Uno, que el peligro principal de esa situación es cuando llega corriendo Claudio Marchán, pálido, y dice, mataron a una niña, lo dispararon en la cabeza, pero además pasó algo terrible. Y dije, ¿qué más terrible que eso? Y me dice, éramos la única cámara.
Y eso sí que era peligroso, porque cuando uno andaba con el choclón de corresponsal extranjero, ¿ah? De la televisión italiana, la francesa, la alemana, etcétera, como que ahí uno pasaba como colado entre el choclón. Pero ser la única cámara en un hecho represivo era gravísimo, gravísimo. Era súper complicado. Y además, porque me acuerdo que prendimos la radio y escuchamos a Sergio Fernández, UDI, ministro del Interior, que decía en una conferencia de prensa de televisión y radio y medios oficiales de que una turba había atacado a la estudiante y que él entonces ahí en un forcejeo se había prendido. Se le había disparado un balazo y las imágenes eran pero clarísimas de que no había habido una turba, era un choclón de cabra en la Universidad de Chile que eran en plan, iban más en plan de joda, ¿ah? Con pito y con serpentina, andaban en otra. Y entonces, ser la única cámara y cargarse a la versión del ministro del Interior era gravísimo. Ahí nos metimos en un lío sin querernos. Y aquí, Sí, no, para pero agregar. un pequeño Dale, dato, dale. es que a mí me pasó una cuestión, con la María Paz Santiago nos hicimos amigos, ella después se recuperó, ella era pianista, quedó mucho tiempo sin poder tocar el piano, se le hizo recuperación y después se fue con su marido a Praga porque él se había conseguido una beca para estudiar cine allá y ella vuelve como 3 años después, 4 quizás, y me dicen, oye, está la María Paz Santiago, te busca. ¡Guau! Bajé, nos fuimos a mi oficina y andaba con un hijo que correteaba por todos lados y nosotros conversamos y yo le digo, ¿cómo se llama? Tanto. ¿Y cuántos años tiene? 4 años. Y se queda mirando y me dice, te digo algo, cuando me dispararon yo estaba embarazada de él. Yo lloré como 20 minutos abrazando al cabro chico, abrazando a la María Paz Santibáñez. Nunca había llorado tanto, sin ninguna vergüenza de llorar. Fue tremendo. Entonces, quiero contar ahí que la María Paz Santiago no solamente sobrevivió un balazo en la cabeza, sino que además está embarazada y ese cabro nació y está vivo y es feliz. Solamente solamente va a aportar un tema que tiene que ver con esto, el tema solidario de la gente de la calle, ¿no? Un par de meses después del tema de los degollados, ¿verdad? Se había hablado de que iba a haber una protesta delante de la Moneda, entonces habitualmente dábamos una vuelta antes, coordinábamos a ver si había tal o no para traer las cámaras de video. Entonces yo fui, di una vuelta, andaba con una cámara fotográfica y de repente, de la nada, se me tiraron encima como 5 o 6 policías y me tomaron y abrieron un furgón de carabineros y me tiraron adentro. Y junto con eso otra gente, que salga, que no. Y finalmente fuimos 6 o 7 los que nos metieron dentro del furgón. Pero achoclonados, ¿no? Y cierran oscuro. Y empieza a moverse, entonces yo le digo a una persona, bueno, yo me voy a preocupar de tratar de medir el tiempo. Otro dice, ya, yo voy a tratar de ver para dónde vamos. Y nos dieron vueltas como 3 horas. Yo pensaba que eran 3 horas. El que veía dónde más o menos la brújula por dónde andábamos decía, no, aquí debemos estar, no sé, en Rancagua, en Valparaíso, porque escuchábamos muchos ruidos, pero no se identificaba bien. Bueno, finalmente de repente abren la maleta, nos sacan por un callejón oscuro, nos agarran a patadas, pero duro, y nos meten a una celda. Éramos los mismos 7, entre ellos había una mujer, ¿ya? Y empieza a pasar el tiempo y no sabíamos dónde estábamos. Resulta que, como yo trabajaba en ese momento en la televisión alemana y también tengo nacionalidad alemana, llegó el cónsul a buscarme. Entonces, primero, todo un lío. Todo esto, mientras estaba en la celda, los venían y te pegaban y te molestaban y qué sé yo. Y de repente vienen y me preguntan, ¿quién es el señor Mali? Y dije, qué raro. Me han tratado a punta de garabato todo el rato y pegándome y ahora era el señor Mali. Claro, pasé a señor. Entonces llega el cónsul que me venía a buscar. Finalmente yo le digo, bueno, yo no salgo solo porque estamos 7 acá y se armó un poco de problema, pero finalmente salimos. Yo tenía un rota a la cabeza, otra vez, y estábamos a 3 cuadras de donde nos habían tomado. Era un cuartel de la policía que está en la calle Agustina. O sea, en el fondo estuvimos 3 horas dando vueltas, pensando que nos habían llevado a cualquier lado,
La gente que trató de sacarme de la policía y que la llevaron junto conmigo, salimos a la calle, íbamos con el cónsul, íbamos de la mano, caminando por Agustina para arriba, yendo hacia el consulado, mirando para todos lados, ¿no? Y poco a poco, mientras íbamos llegando, nos íbamos despidiendo. Pero, bueno, no nos intercambiamos mayormente los nombres. Pero recuerdo que como 3 o 4 años después, me encontré en la calle con una de esas personas y nos abrazamos y empezamos a hablar de esa situación. Y la verdad es que éramos anónimos y sin embargo había también de parte de la gente una especie, entre comillas, de cuidado. Yo andaba con la cámara y una credencial. No me sirvió de mucho, igual nos maltrataban, como dice Pablo, habitualmente en las protestas o en las vueltas que damos alrededor de la plaza frente a la Moneda, nos encontrábamos con la policía y te empezaban a pegar por debajo para que no se viera. Y en el fondo, eso más las situaciones que han contado acá son parte de lo cotidiano, pero que en el fondo nos fortalecían, yo creo, para seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Para la última pregunta. Saludar a Pablo y a Germán, que de verdad han sido súper modestos. Pero los otros dos también, por favor, Sí. porque se van a sentir con nosotros. a A la Augusto gusto de y a Marcelo, Marcelo, ya. por favor. No No le hagas caso, no le hagas caso. No, lo quiero mencionar. Ha sido súper modesto ellos en calificar su trabajo como corresponsal y camarógrafo en tiempo de dictadura. Yo también estuve en el ARSI y en la época que trabajamos en el boom de la publicidad en Filmocentro 86, vivíamos por un lado filmando comerciales de muchos millones de pesos. Sí, como yo me acuerdo de unos comerciales de cristal en la playa con Ricardo Larraín y filmando, y de repente empezaba, o sea, yo recién egresado, participaba como protestando, pero no como el oficio que yo había estudiado, que era audiovisual. Y ver a Pablo y a Germán de repente con cámara, y siempre están en los lugares más insólitos, arriba de andamios, buscando realmente registrar todo lo que está pasando. Para muchos de nosotros fueron íconos de la pasión y de la responsabilidad que uno tiene como audiovisual de registrar y aprovechar ese material para muchas veces contar lo que no se dice y mostrar lo que no se ve. Hoy día aquí hay hartos chicos jóvenes y es súper bonito rescatar hoy día con lo que ha pasado con la película del No, que estoy de acuerdo con Augusto también. También trabajé ahí, también filmé. Creo que es súper bonito lo que ha ayudado esta película, un poco hablar de la historia, hablar de la memoria, que es súper interesante. Y como también decías tú, hoy día está pasando, hoy día hay protestas, hoy día pasan muchas cosas que no se registran. Y nosotros, como muchos de los que estamos acá, somos cineastas, audiovisualistas y tenemos ese compromiso y ese deber de no perder esa misión que tenemos de registrar y de documentar lo que está pasando. Creo que eso es... Gracias por este evento y de nuevo felicitaciones Germán y Pablo, porque para muchos audiovisualistas, muchos colegas de ustedes fueron re importantes en nuestras carreras y nada, pues gracias. Bravo. Pero ellos dos también, por gusto, por favor. Es insuficiente, digamos, para todo lo que aportaron nuestro país, nuestros 4 invitados, pero igual tenemos. Así que vamos a dar cierre a la actividad, casi como una suerte como de invitar a cada uno, digamos, a medida que los voy nombrando, a recibir un obsequio que es uno del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y otro de la Universidad del Desarrollo. Y les pido a ustedes como público que cada vez que nombre a uno y reciba el regalo, los aplauden y los despidan. ¿No? Don Pablo Salas, por favor. Adelante. Bravo. Don Germán Malik. Don Augusto Góngora. Y don Marcelo Ferrer. Bueno, y los dejamos invitados a seguir disfrutando de las actividades del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.